Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica María y voy a estar realizando una pequeña presentación acerca de los avances de mi investigación. Mi investigación es de carácter experimental y lleva por tema los efectos de los cambios de temperatura en la germinación de las semillas de Phaseolus vulgaris, mejor conocidas como habichuelas. La investigación se llevará a cabo en el país de República Dominicana, específicamente en la provincia de San Pedro de Macorís, municipio de Guayacanes. La misma tendrá un tiempo estimado de 3 meses que podría ser sujeto a cambio a medida que se desarrolle la investigación. Entonces, a continuación tenemos la definición del problema. Según autores como Pobres 2020, existen diferentes factores ambientales que influyen en la germinación y la velocidad del desarrollo de las plantas o de las semillas, entre los que se encuentran la humedad del sustrato, la temperatura, la luz, el oxígeno y el dióxido de carbono, entre otros. Específicamente, en la investigación nos centraremos en los efectos de los cambios de temperatura en las semillas. Es por esto que diversos autores y autores como Raju 2012 plantean que el efecto de la temperatura en la germinación de las plantas se debe a que ésta se encuentra relacionada con enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas en el momento de la rehidratación de las plantas, o sea, al momento en que se va a realizar la germinación. En caso de que surjan diferentes cambios en la temperatura. Esto puede resultar tanto en cambios interiores como en cambios físicos de la semilla hasta tal punto de que puede resultar en la muerte de la misma. Entonces, a continuación tenemos la descripción del problema. Como bien sabemos, las plantas representan una de las principales fuentes de alimentos para todos los países, además de que representan una gran fuente de ingresos para los mismos. Pero las plantas, al momento de que son sembradas las semillas, pasan por diferentes procesos que cuentan con diferentes factores que regulan dichos procesos. En el momento en que esos factores son alterados o no se encuentran en la medida adecuada, lo que sucede es que resultan en cambios morfológicos en las plantas. Las temperaturas y sus constantes cambios pueden afectar directamente la germinación de las plantas. Es por tanto que la finalidad de este trabajo es determinar cuáles son las consecuencias de los cambios de temperatura en la germinación de las plantas, o sea, cuáles son los efectos que causan los cambios de temperatura en la germinación de las semillas. Entonces, para, para obtener la información necesaria de esta investigación, se plantearon las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los efectos de las altas temperaturas en la germinación de las semillas de la planta de Phaseolus vulgaris? ¿Cuáles son los efectos de las bajas temperaturas en la germinación de las semillas de las plantas de Phaseolus vulgaris? ¿Y cuál es la temperatura óptima para que se dé la germinación de la semilla de la planta de Phaseolus vulgaris? Para responder a las presentes preguntas, en la investigación se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general se tiene analizar los efectos de los cambios de temperatura en la germinación de las plantas de Phaseolus vulgaris. Entonces, como objetivos específicos tenemos 3. Evaluar los efectos de las altas temperaturas en la germinación de las plantas de Phaseolus vulgaris. Definir los efectos de las bajas temperaturas en la germinación de las plantas de Phaseolus vulgaris y por último, identificar la temperatura óptima para que se dé la germinación de las semillas de las plantas de Phaseolus vulgaris. En base a mi investigación y a todos los resultados obtenidos en la misma, como investigadora me planteé las siguientes hipótesis. En la primera encontramos que las altas temperaturas hacen que la germinación de las semillas de la planta de Phaseolus vulgaris se dé más lentamente o sea más lenta. Y en la segunda tenemos que las bajas temperaturas pueden interferir en la germinación hasta tal punto de ocasionar la muerte de la semilla o ocasionar una muerte vegetal. Entonces, la investigación
cuenta con diversas variables. Y tenemos como variable independiente los cambios de temperatura. Como variable dependiente de estos cambios de temperatura, tenemos la germinación de las semillas de Phaseolus vulgaris. Como variables constantes tenemos el número de semillas utilizadas, o sea, el número de individuos utilizados que permanecerá constante y no cambiará a medida que se desarrolle el experimento, y la cantidad de agua con la que se regarán las semillas. Y por último, como variables intervinientes tenemos la muerte de los individuos. Para confirmar o falsear las variables y obtener los resultados deseados, se desarrollaron los siguientes procedimientos para el experimento. Este procedimiento se encuentra sujeto a un presupuesto y a un calendario que se encuentra planteado en el documento. Entonces, como paso número 1 tenemos comprar en el establecimiento más cercano las semillas de Phaseolus vulgaris o habichuelas. Debido a que estas semillas son muy comunes, es fácil encontrarlas. El segundo paso es plantear las semillas en las macetas con la misma cantidad de tierra y posteriormente regarlas con la misma cantidad de agua. Se separarán las semillas en tres grupos de 10 con la finalidad de obtener 3 grupos, 2 grupos experimentales y un grupo de control, ya que en total se utilizarán como población 30 semillas de Phaseolus vulgaris. El siguiente paso es rotular los grupos con nombres de grupo experimental 1, grupo experimental 2 y grupo de control, con la finalidad de mantener una noción al momento de realizar el registro de los resultados obtenidos o de llevar el registro de seguimiento. Entonces, el siguiente paso es colocar el grupo de control a una temperatura óptima entre los 25 y los 30 grados Celsius. Esto será medido con un termómetro ambiental. Luego se colocará el grupo experimental número 1 a una temperatura entre 32 y 35 grados Celsius. Al igual se colocará el grupo experimental número 2 a una temperatura entre los 10 grados Celsius y los 15 grados Celsius. Luego se regarán las muestras una vez por semana y se volverán a medir las temperaturas cada vez que se rieguen con el termómetro ambiental. Posteriormente, cuando las plantas hayan concluido su germinación, se extraerán de la tierra y se medirán su altura y las diferentes características que poseen. Por último, se llevará un registro desde el momento de la germinación de las plantas hasta la conclusión de la misma. En caso de que por medio del resultado no se obtengan, por medio del experimento no se obtengan los resultados deseados, se volverá a repetir el experimento y se extenderá el tiempo de la investigación. Hasta aquí mi presentación y muchas gracias.